Petróleo caro. La pesadilla constante de las aerolíneas. Explicada. Lo que ocurrió en la primavera de 2008 parecía, a simple vista, otra crisis más en la aviación. El petróleo superaba los $130 por barril. Las aerolíneas recortaban rutas, despedían empleados y hablaban abiertamente de supervivencia. Pero en medio de ese caos, algo no encajaba. Mientras casi toda la industria se contraía, una aerolínea estaba haciendo exactamente lo contrario. Southwest Airlines estaba creciendo. Añadía vuelos, mantenía precios estables y, lo más desconcertante, generaba beneficios en un entorno donde sus competidores acumulaban pérdidas millonarias. No era por tener mejores aviones, ni rutas más eficientes, ni una gestión milagrosa. Todo se reducía a una sola cifra: $51. Ese era el precio por barril que Southwest había asegurado años antes, mientras otras aerolíneas pagaban más de 130. Southwest operaba con combustible casi a un tercio del costo. Solo en 2008, esa decisión invisible generó alrededor de $1.300 millones en ahorro. En una década, la cifra alcanzó los 3.500 millones, representando la mayor parte de sus beneficios. Y sin embargo, aquí es donde empieza el verdadero misterio. Si cubrir el combustible era tan rentable, ¿por qué otras aerolíneas tomaron decisiones completamente opuestas y también ganaron dinero? Años después, en 2014, el precio del petróleo se desplomó. Pasó de más de $100 a menos de 50 en cuestión de meses. En ese escenario, las aerolíneas que habían apostado por coberturas quedaron atrapadas pagando precios altos por combustible barato. Perdieron miles de millones. Y mientras tanto, American Airlines, que había decidido no cubrirse en absoluto, simplemente compraba combustible al precio del mercado en caída. Resultado: unos $600 millones en ahorro. La misma decisión, cubrirse o no cubrirse, había generado tanto ganancias extraordinarias como pérdidas catastróficas dependiendo del momento. Y eso no fue todo. Delta Airlines llevó la estrategia a otro nivel. En lugar de jugar en los mercados financieros, decidió hacer algo que nadie esperaba. En 2012 compró una refinería de petróleo por $150 millones. La lógica era radicalmente distinta. Si el problema era el precio del combustible, entonces controlar la producción podía ser la solución. Refinando su propio combustible, Delta no solo se protegía de los precios, sino también de algo más técnico, pero igual de importante: la diferencia entre el crudo y el combustible refinado, lo que se conoce como el crack spread. Cuando esa diferencia se disparaba, la refinería generaba beneficios que compensaban directamente el aumento del combustible. En 2022, esa estrategia le dio una ventaja real frente a sus competidores, pero no era una solución perfecta. Operar una refinería implicaba riesgos completamente nuevos, regulaciones ambientales, costos ocultos, complejidad operativa. Era una cobertura, pero con maquinaria, empleados y problemas reales. Y entonces llegó el golpe que nadie vio venir. En 2020, la pandemia paralizó el mundo. Los aviones dejaron de volar. La demanda desapareció de un día para otro. Pero había un problema. Las aerolíneas habían cubierto el combustible que esperaban consumir durante ese año. Combustible que nunca se utilizó. Sin embargo, los contratos seguían vigentes. De repente, no estaban protegiéndose contra el precio del combustible. Estaban pagando por algo que no necesitaban. Las pérdidas fueron devastadoras. Miles de millones desaparecieron en cuestión de meses.
Lo que se suponía que era una red de seguridad se convirtió en una trampa financiera. Y aún así, la historia no termina ahí. En 2022, con la guerra en Ucrania, los precios del combustible volvieron a dispararse. Y otra vez, las coberturas salvaron a algunas aerolíneas. Southwest, por ejemplo, ahorró alrededor de $1.200 millones. Parecía que la estrategia volvía a ser la correcta. Hasta que ocurrió algo inesperado. En 2025, Southwest Airlines, la misma aerolínea que había definido la cobertura de combustible durante décadas, anunció que abandonaba la estrategia. Después de gastar cientos de millones en primas y concluir que no había sido rentable en más de una década, decidió salir del juego. La aerolínea que había ganado miles de millones con coberturas decidió que ya no valían la pena. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque la estrategia de combustible nunca fue solo una decisión financiera. Es una declaración de cómo una aerolínea entiende el riesgo, el mercado y su propia identidad. Ryanair se cubre agresivamente porque necesita precios predecibles. Su modelo depende de tarifas bajas y estables. La certidumbre es su producto. American Airlines no se cubre porque puede trasladar los costos a pasajeros premium. Su fortaleza está en su poder de fijación de precios. Delta invierte en infraestructura porque su problema no era solo el precio, sino el suministro. Cada estrategia es lógica, hasta que deja de serlo. Porque el combustible no es solo un costo, es, con diferencia, el factor más determinante de toda la industria. Representa aproximadamente una cuarta parte de los gastos operativos globales. Un pequeño cambio en el precio puede mover miles de millones. Y ahora, un nuevo desafío está emergiendo. El combustible sostenible de aviación cuesta entre 3 y 5 veces más que el convencional. Las aerolíneas ya están firmando contratos a largo plazo para asegurar suministro. En esencia, están repitiendo la historia, pero en un escenario aún más incierto. Las guerras de cobertura del pasado podrían ser solo el comienzo. Porque al final, la pregunta nunca fue si cubrirse funciona o no. La verdadera pregunta es si entiendes el riesgo que estás tomando. Una sola decisión puede borrar años de beneficios o financiarlos. Y lo más sorprendente es que mientras todo esto sucede, los pasajeros nunca lo ven. Compran un billete, suben al avión y no tienen idea de que detrás de ese precio hay una de las apuestas más grandes y silenciosas de toda la economía global. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube cree que este próximo video también te va a sorprender. Tal vez quieras verlo.